A los 15, 20 minutos, háganme una llamada, no me dejen hablar más que eso, ¿ok? Me hacen un grito, yo no tengo reloj acá, así que les pido que me ayuden con eso. Hace unas semanas atrás, o ya hace capaz que más de un mes, ¿se acuerdan que le hablé de mi pecera? O de nuestra pecera, la pecera de nuestra casa. Y hablábamos de un versículo y ese versículo nos llevaba, entre otras cosas, a hablar de que teníamos que estar afirmados a la palabra de Dios. Que teníamos que ensancharnos, teníamos que trabajar todos juntos. Y después decía que no teníamos que dar nuestra mirada, no tenía que quedar en el vidrio de la pecera, sino que teníamos que mirar más allá. Que no nos podemos limitar por nuestras limitaciones, nuestras debilidades, sino que tenemos que saber que podemos llegar a más, porque Dios está con nosotros y Él no tiene límite. ¿Amén? Eso hablábamos la otra vez. Voy a seguir hablando de la pecera, porque la pecera me sigue enseñando cosas a mí y creo que nos va a seguir enseñando a la iglesia también. Cuando empezamos a pensar en el tema de comprar la pecera, nuestro conocimiento era de una escala del 1 al 10, era más o menos 0. No sabíamos nada de esto. Entonces fuimos a la enciclopedia Google. Ya no precisamos tener 15 libros anchos así que nos cuestan miles de coronas, sino que ahora buscamos en internet y encontramos información y entre otras cosas decía la importancia de que haya un buen medio ambiente en la pecera. Para que los peces puedan vivir bien, puedan crecer, puedan tener salud, no podemos poner agua así nomás adentro de una pecera, sino que la pecera tiene que tener cierta temperatura. La pecera también tiene que tener un cierto nivel de pH, un nitratos, yo qué sé qué más decía por ahí. Hay que tener un filtro para que saque las impurezas, restos de comida, bacterias que no le sirven a los peces. Hay que oxigenar el agua. Todo esto hace que haya un buen medio ambiente dentro de la pecera que ayuda al crecimiento, al bienestar de los peces. Y podemos hacer entonces con ese panorama un paralelo espiritual, porque también la palabra nos llama a tener un buen ambiente en la casa, un buen ambiente en la iglesia. Tenemos que trabajar para eso, porque si tenemos un buen medio ambiente, eso ayuda a vivir saludable, crecer, no en estatura, no, los que quedaron ahí, quedan ahí, no, eso no les va a ayudar, pero sí a crecer espiritualmente también. A eso nos llama la palabra de Dios. No es nada una tarea sencilla, sino que requiere esfuerzo, requiere paciencia. ¿Cuántos precisan paciencia? ¿Amén? Los que no levantaron la mano son mentirosos. Todos precisamos paciencia, precisamos esfuerzo, precisamos continuidad. Se requiere mucho trabajo, pero sí es posible. No es fácil, pero es posible trabajar para que haya un buen medio ambiente, tanto en la casa como en la iglesia. Lo de la casa quizás lo vamos a dejar para un viernes diferente o quizás un estudio bíblico de qué tenemos que hacer para tener un buen medio ambiente en la casa, para que la familia viva bien, la familia viva en armonía, crezca y se desarrolle. Hoy vamos a ver qué podemos hacer en la iglesia para tener un buen medio ambiente, porque vamos a ver de suma importancia que haya un buen medio ambiente. Dos bases para que haya un buen medio ambiente. En la Iglesia Nueva Vida creemos en el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Creemos lo que la Biblia nos enseña como la Trinidad. ¿Amén? Amén. Si no creemos eso, entonces tenemos que buscar otra pecera, porque acá no van a pasar en este ambiente.
Amén. Creemos en las tres personas que nos habla la Biblia. La Iglesia Nueva Vida también se tiene que basar en la palabra de Dios. Todo lo que se habla, todo lo que se enseña, todo lo que se predica, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Si hay algo que usted escucha que usted no le encuentra base en la palabra de Dios, usted tiene el derecho de pedir que se le explique de dónde está esa palabra, de dónde lo sacó, en qué se basó para predicar en eso. Usted hágalo, porque todos somos humanos, nos podemos equivocar. Pero todo lo que sale desde aquí, en el estudio, en las clases de escuela dominical, en lo que sea, tiene que estar basado en la palabra de Dios. Ahora y en los tiempos antiguos, ya el apóstol Pablo hablaba de esto, hay personas que se dedican a hablar y basan todo en cuentos, en historias, en modas, en popularidades. Y eso atrae gente, sí, claro, y trae multitudes. Pero no es lo que produce un buen medio ambiente donde podamos crecer para hacer la voluntad de Dios. Sino que si queremos tener un buen ambiente donde podamos hacer la perfecta voluntad de Dios, tenemos que estar basados en la palabra de Dios. Amén. Estos son dos bases para que haya un buen medio ambiente en nuestra iglesia. Pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer cada uno de nosotros? Tenemos que trabajar y ser parte de ese buen medio ambiente. Y es lo que vamos a hablar ahora, y es lo que pone el título a la prédica de hoy: cuidando de la pecera. En realidad todos entendemos, ¿no?, que es cuidando esta casa, esta familia, esta comunidad cristiana. Tenemos que cuidarla, tenemos que aportar para que haya un buen medio ambiente. Algo que más leímos en cuanto a las peceras es que no podemos tener cualquier tipo de peces. Hay ciertas especies que no van con otras. Hay ciertas especies que precisan un grupo, precisan ser 10. No es bueno que haya ninguna especie sola, sino que por lo menos tiene que haber 2 de la misma especie dentro de la pecera. Hay especies que son medias agresivas y no es bueno que estén con otros peces, porque traen estrés y traen problemas dentro de la pecera. Lo digo porque experiencia propia, porque pusimos un pez ahí en la pecera de nosotros y empezó a molestar. Y uno veía que la pecera era todo un estrés. Y afuera de la pecera también yo pasaba estresado al final mirando ese pez que corría a los otros y iba para acá y los perseguía por todos lados. Entonces aplicamos lo que dice la palabra de Dios. Primero una amonestación, después hicimos una amonestación con 3 testigos, o sea, llamé a mis hijos y lo amonestamos, pero no hizo caso, así que se fue al mar azul. Lo sacamos de la pecera. Y después de eso quedó paz y armonía otra vez en la pecera. Nosotros tenemos que también actuar para que haya buena armonía, que no haya estrés. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidar nuestras palabras. Estaba pensando en esto de las palabras y qué tan fácil podemos animar a una persona, pero qué tan fácil también la podemos desanimar. Qué tan fácil la podemos sacar de quizás un pozo que está teniendo, o qué tan fácil la podemos apretar un poco más. Tan solo con palabras. Y pensé en eso, y es algo que yo tengo que trabajar mucho, y quizás muchos de nosotros tenemos que trabajar en animarnos a decir: qué buena elección de coros que hiciste hoy, qué buena que estuvo la palabra, qué buena clase de escuela dominical que trajiste, qué buena fica que hiciste. En vez de hacer un comentario y decir: no estaba buena la prédica que trajo hoy, estuvo como larga.
Y no se lo decimos a la persona, sino que se lo decimos a otro, pero el otro hace que después se termine escuchando ese comentario. O decimos, qué feo que le quedó el quequito a la hermana, estaba seco. Entonces, en vez de decir esas cosas, aprendamos a quedarnos, aunque el quequito estaba seco, no lo digamos, quedémoslo para nosotros. Pero si el quequito estaba rico, digámosle, qué bueno te quedó, hermana, el quequito hoy. Qué sencillo, qué palabras tan sencillas, pero quizás le levantamos el ánimo a una persona, en vez de quizás el esfuerzo que la persona había hecho y nosotros hacemos un comentario negativo, la termina dejando por allá abajo. Qué importante el cuidar las palabras y hacer un buen medio ambiente que va a permitir que podamos crecer todos, que podamos avanzar todos, en definitiva que podamos hacer la voluntad de Dios. Debemos cuidarnos los unos de los otros. Gálatas 6:10 dice, por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de Dios. La palabra nos llama y nos exhorta a hacer el bien a los demás. Y qué importante, vamos a ver qué es esto para el crecimiento de la iglesia. Durante toda la historia, personas, comunidades, naciones enteras se han visto impactadas por el amor al prójimo que la iglesia ha tenido. Las personas quedan impactadas por esto. ¿Por qué? Porque el mundo no es así. El mundo es egoísta. Siempre lo ha sido. Siempre es mis logros, mis metas, mi desarrollo, mí y mí y mí. Todo es mí. Y nos importa muy poco lo de los demás, sino que nos importa mí. Siempre ha sido así. Pero la iglesia ha demostrado otra cosa, una cosa totalmente diferente, y ha mostrado ese amor al prójimo. Qué importante es seguir haciendo eso y no quedarnos, no dejarnos enrollar por esto de que modismo que hay hoy en día, de que cada uno se tiene que cuidar a sí mismo. Cada uno se preocupa, yo estoy bien, yo tengo que trabajar para estar bien, y no miramos alrededor. Qué importante es seguir cuidando del otro, cuidando a las personas que están afuera, pero también cuidándonos el uno al otro. Como decía acá, en especial a los de la familia de la fe. Por años, en Uruguay trabajábamos en una iglesia que estaba ubicada en un lugar bien humilde. Y se trabajaba mucho en lo social. Había guardería, había merenderos, se les daba comida, se les daba vestimenta a la gente que necesitaba. Íbamos a buscar a los niños a un lugar bien de dificultad, los traíamos a la iglesia, les dábamos alimento, les dábamos la palabra de Dios. Y cómo eso transformaba toda una familia. Cómo ese amor que uno entregaba, quizás con lo que cualquiera puede hacer, dando un pan. Pero la diferencia era que era dado un pan con amor de Dios. Esa es la diferencia que hace la iglesia con las ONG o todas estas grupos que trabajan en tareas sociales. Ellos hacen una obra de bien, pero nosotros podemos hacer una obra de bien, pero cuando la hacemos, va el amor de Dios. Y eso transforma las vidas. Y veíamos allá como familias enteras y todo el barrio hablaba del trabajo que se hacía. Eso transforma, y así ha sido en todos lados, en toda la historia. El amor que muestra la iglesia transforma. Y no nos podemos quedar, hermanos. Ayúdense, dice Gálatas 6:2, ayúdense unos a otros a llevar
sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Qué importante. A mí me gusta ver cuando la gente queda impactada con cosas sencillas. A veces se le cae algo y la gente, uno los ve que todos pasan. Nadie ayuda. Y uno se para y le ayuda a cargar o a juntar las cosas y la gente queda como... y te miran con cara rara. Pero quedan impactadas porque uno lo ayudó con algo tan sencillo. Aún cuánto más podemos hacer. Hay mucho para hacer. Hagámoslo, hermano. No nos dejemos llevar. Pensaba en todo lo que pasa alrededor de nosotros. Estamos todo el tiempo bombardeados con que un terremoto aquí, un ciclón allá, un avión que se cayó por ahí. Y es tanta información que piénsenlo. Si no es que ya nos ponemos insensibles. Y escuchamos que se murieron 50 y ni reaccionamos. Y escuchamos que un barco se hundió por ahí con 30 personas que trataban de pasar de un país a otro y otro barco más. Y empezamos a perder esa sensibilidad por los demás. Yo creo que es una obra del diablo. Es buena la internet, es bueno toda esa información que recibimos, pero yo creo que parte de eso es una obra del diablo, de que perdamos esa sensibilidad. Cuando la palabra nos dice que ayudemos, que llevemos las cargas de los otros, tenemos que tenerlo bien presente. Dentro de nosotros está la imagen de Dios. Hemos sido creados a imagen de Dios. Todos tenemos esa imagen de Dios dentro nuestro. Pero también el pecado ha sido plantado dentro nuestro. Y eso es una guerra continua que hay. Por eso las personas pierden todo esto y empiezan a vivir una vida egoísta. Porque el pecado ha hecho que la imagen de Dios que está dentro de nosotros se apaque, quede deformada, podríamos decir. Pero es una lucha que tenemos que tener continua. No podemos dejar que nos venza. Tenemos que seguir trabajando para que esa imagen de Dios prevalezca y sea fortalecida en nosotros. Porque cuando eso fortalece, es cuando entonces mostramos el amor de Dios. Es un privilegio en realidad y es una necesidad, es como una obligación trabajar y pensar en los demás. Filipenses dice, pues todos los demás buscan sus propios intereses y no los de Jesucristo. No es cosa de ahora, es cosa de toda la vida, es cosa desde que el pecado se puso en el hombre. Pero cuando no buscamos nuestros propios intereses, entonces por consecuencia, ¿qué estamos haciendo? La obra de Jesucristo. Es lo que dice ese versículo. Hagámoslo, hermanos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Filipenses 2:4. Y yo pensaba, qué difícil se nos hace a veces ponernos en lugar de los demás. Pero qué necesario es. Cuando la otra persona, cuando un hermano siente dolor, sentir ese dolor. Pero no es fácil. Cuando la persona está preocupada, sentir esa preocupación con nuestro hermano. No es fácil. Pero qué importante si lo logramos, hermano. Si un hermano nuestro está dolorido, sentir ese dolor como si fuera dolor nuestro y trabajar para que el hermano se pueda levantar. Si el hermano está preocupado por una situación, sentir esa preocupación como una carga nuestra que nos lleve a orar, a clamar a Dios para que nuestro hermano pueda salir adelante. ¿Cuánto tenemos que trabajar? ¿O cuánto por lo menos yo tengo que trabajar en esto? Sentir ese dolor, sentir esa carga, sentir esa preocupación. A mí me ha hablado mucho esto y
ahí tengo que trabajar en esto. A veces es tan fácil, quizás tan solo levantar un teléfono o mandar un mensaje y decirle: no te vi el domingo, que estuvimos pensando en ti. Y a veces no lo hacemos igual, aunque es tan sencillo. Y no es que no nos preocupamos por nuestro hermano. Yo a veces le pregunto a mi madre: ¿has sabido de tal persona, de tal otra? No es que no estoy preocupado por esas personas. Entonces recibo la información de ahí, pero ¿por qué no buscar yo también? Y hacer ese, aunque me cueste, levantar el teléfono y hacer una llamada, o mandar un mensaje, o visitar quizás a alguien, o la próxima vez que lo veo, en vez de decirle algo que lo podría lastimar, decirle algo positivo y animarlo. Cuidarnos el uno del otro. El cuidarnos el uno del otro produce ese buen medio ambiente. Y ese buen medio ambiente produce que nosotros podamos crecer, que podamos estar bien, que podamos estar saludables, que podamos estar sanos y que podamos hacer en definitiva la voluntad de Dios. No voy a decir más nada, pero pensemos en esto. ¿Y qué tenemos que cada uno de nosotros trabajar? Todos tenemos cosas que podemos hacer por el prójimo. Todos podemos hacer algo para ayudar a nuestro hermano. Y trabajar en eso. ¿Qué tenemos que cambiar para ayudar? ¿Qué tenemos que cambiar para levantar a nuestro hermano? ¿Qué tenemos que hacer que hoy no hacemos porque quizás nos cuesta por nuestra forma de ser? ¿Qué tenemos que hacer? Qué importante no dejar a nadie de lado. Yo pensaba, hay hermanos dentro de la iglesia que tienen una facilidad tremenda de estar en contacto con todos. Cuando pensaba en esto, pensaba en Erika, que la miro ahí pero no la veo hoy. Pensaba en Jimmy, que tiene esa facilidad de comunicarse. Pensaba también en otros que no tienen esa facilidad y que les cuesta. Y a veces les cuesta estar con alguien, sentarse con alguien. Qué bueno que hagamos el esfuerzo de, aunque nos cueste, estar, no dejarlos solos, no dejarlos apartados y trabajar en esto. Amén. Vamos a hacer una oración, no vamos a hablar más, que sea una palabra que la podamos meditar y trabajar por el buen medio ambiente en la iglesia. Y pensemos esto también, llevarlo a la casa. Qué importante no dejar. A veces yo pienso, a veces uno viene estresado y qué rápido uno contesta, qué rápido es que uno levanta la voz cuando uno viene con el estrés del trabajo. Qué importante pensar en esto. Y no, eso no aporta al buen medio ambiente. O esta contestación no va a aportar, mejor me quedo tranquilo. Todos tenemos que trabajar. Esta es una palabra para todos, para mí también. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿En cuántos versículos podemos encontrar, Señor, que tú nos pides que tengamos cuidado de nuestro hermano, de nuestra hermana? ¿En cuántos versículos encontramos, Señor, que tenemos que llevarnos las cargas los unos con los otros, ayudarnos el uno a los otros? Padre, tú nos llamas a mostrar tu amor a los demás. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tú nos ayudes. Que tu Espíritu Santo, Señor, pueda trabajar en nosotros, Señor, y que tú puedas obrar, Señor, obrar en nosotros, Señor, para que tengamos amor, Señor, para que tengamos, Señor, paciencia, para que tomemos el tiempo, Señor, para con los demás.
Ayúdanos, Señor, a perder esa insensibilidad, Señor, que el mundo nos quiere meter día a día, Señor. Y ayúdanos, Señor, a recuperar, Señor, esa sensibilidad, Señor. Esa sensibilidad donde podamos sentir el dolor que está pasando en nuestro hermano, que podamos sentir la carga que está llevando, que podamos sentir esa preocupación como nuestra preocupación. Para que todos, Señor, en conjunto, como una familia que somos, Señor, en Cristo podamos estar saludables, podamos estar firmes, podamos estar llenos de tu amor, de tu fuerza, de tu gozo, y podamos seguir avanzando, podamos seguir creciendo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mostrar también ese amor a los demás, Señor, para que el mundo crea, dice tu palabra, Señor. Para que el mundo crea, Señor. Ayúdanos a mostrar, Señor, ese amor tuyo, Señor. Ayúdanos a mostrar, Señor, el amor a los demás. Padre, ahora se viene un tiempo de frío, de invierno, Señor. Ayúdanos a no ser insensibles, Señor. Si vemos a alguien en la calle, Señor, darle algo caliente, Señor, un café, ir a comprarle, Señor, algo. Quizás el día siguiente llevarle una manta, Señor, a aquella persona que está todos los días afuera. Ayúdanos, Señor, a perder esa insensibilidad, Señor, que el mundo tiene hoy en día, Señor. Vemos cómo la gente no hace nada. Cada uno se preocupa por lo suyo propio. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de tu amor, Señor. Necesitamos de ti, Señor. Obra, Espíritu Santo. Obra en nosotros. Tú sabes, Señor, cada uno de nosotros, Señor, qué tenemos que cambiar, qué tenemos que hacer diferente, Señor. Algunos quizás tienen que empezar a hablar más de lo que hacen. Otros quizás tienen que callar y no hablar tanto. Quizás unos tienen que animarse más a traer palabras de ánimo a otros. Tú sabes, Señor, lo que cada uno de nosotros tiene que cambiar. Te pedimos que tú obres, Señor. Que tú obres, Señor. Yo te pido que tú obres, Señor. Obra en mi vida, Señor. Obra en mi vida, Señor. Que yo sea uno de los que aporta al buen medio ambiente en nuestra iglesia. Que sea uno de los que aporta a un buen medio ambiente en nuestra comunidad cristiana, Señor. Para que podamos hacer tu voluntad, Señor. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias.